Entonces, lo que usted ignora hoy, mañana se te hará presente. Te voy a dar unos tópicos y te ubico en el fundamento del tema o de la predicación. Lo que usted ignora hoy, mañana se te hará presente. Lo que usted rechaza hoy sin consultar a Dios, mañana te hará falta. Y lo que odiamos hoy, mañana posiblemente amemos. Así es la indiferencia. Ella nunca te deja ver lo por venir. La indiferencia te ciega al futuro. Ella no te deja ver las consecuencias que vienen sobre tu vida más adelante. Así opera la indiferencia. La indiferencia solo piensa en el ahora, nunca en el después. Ella te envuelve en lo que tú eres y tienes, pero nunca te deja ver lo que puedes llegar a ser y hacer. Si tú no la destruyes, ella te va a destruir a ti. La indiferencia es un sentir silencioso y profundo que enamora a nuestras almas para desequilibrarlas y destruirlas. Esa es la indiferencia. La indiferencia es comparada con la ignorancia. Y los hermanos de José nunca imaginaron, nunca lograron interpretar sus sueños, mucho menos le dieron el valor que él merecía. Ellos se cegaron y actuaron en contra de su hermano. Así es la indiferencia. La indiferencia te ciega, la indiferencia te roba la visión y comienzas a perseguir, a culpar, a señalar, a destruir al hermano o a la hermana o al prójimo. Y llegamos a ignorar que mañana o más adelante tú puedes necesitar de él o puedes necesitar de ella. Ignoramos que lo que ella puede llegar a ser o te ocurra y te ocurra lo que les pasó a los hermanos de José. ¿Okay? ¿Qué pasó con los hermanos de José? Primero le alcanzó la vergüenza. ¿Okay? Y el orgullo. Si no reconoce que lo que estabas haciendo o lo hiciste mal. Y de esa manera nunca entrarás, a lo que Dios tiene para ti. Y viene con la finalidad, la indiferencia, de robarte la bendición, ¿ok? Y va a destruir tu alma. Y por supuesto, va a arrancar o va a destruir tu corazón. Si la indiferencia se ancla en tu corazón, entonces tu corazón está extraviado. Y si tu corazón está extraviado, todo tu ser se extraviará. El mismo Jesús fue rodeado de gente o de personas indiferentes a lo que él portaba y a lo que él era. Y qué malo es ministrar rodeado de gente que sea indiferente a lo que Dios te dio. Qué malo es ministrar a un pueblo que es indiferente a la medida que Dios te entregó. Allí estaba Jesús. Jesús se movía en ese ambiente. ¿Ok? Y con todo y eso, la misericordia de Dios siempre arropó a Jesús. La indiferencia viene a ser el estado de ánimo en el cual no se tiene inclinación ni repugnancia a una persona. No se conmueve, no se interesa y no le causa ningún tipo de impresión. Eso se llama indiferencia. Malaquías 1:13, vamos rápidamente, dice la Biblia. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y después hace una pregunta, le hace una pregunta a Dios. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Dios. ¿Qué vemos en ese texto bíblico? Nos damos cuenta que la indiferencia había llegado a la adoración a Dios.
Y por eso el pueblo decía, ¡qué fastidio! Y eran los sacerdotes de la época que administraban al pueblo. Y el pueblo, la indiferencia había entrado, voy a usar este término para hacerlo actual, a la iglesia. Y ellos se expresaban de esa manera. O sea, era un fastidio levantarse un domingo con tanto frío para venirme a congregar. ¿Verdad que es un fastidio? ¿Aló? Hay gente que es un fastidio levantarse los domingos, temprano, con ese frío que está pegando. Oh, es un fastidio, mamá, me va a levantar esta hora. ¿Ah? Ojo, tu mamá no me ha dicho nada a mí. ¿Ok? Era un fastidio traer ofrenda a Dios. Y por eso, por ese hecho, por eso echamos en el alfolí el billetico ese de 200, de 2 bolívares que hay por ahí. Lo agarran y lo estrujan así, lo tiran en el alfolí. Porque es un fastidio ofrendar, es un fastidio diezmar. Así dice mucha gente, ¿ok? O sacamos el billete más viejo que tenemos, el más viejo, y se lo damos a Dios. A eso se refería. El billete de menos valor, hoy en la actualidad, porque usted no va a traer un carnero para acá. Usted va a traer para acá un carnero. ¿Ah? Entonces ellos agarraban el animal más viejo, el tuerto. Perdóneme si alguien aquí dice el tuerto. El cojo. Ok. Y lo traían a Dios. Le traían la peor ofrenda a Dios. Nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Nosotros estamos puestos para darle lo mejor a Dios, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el billete más feo, el de menos valor, y lo arrugamos todo y nos lo metemos en el sitio. Este para Dios, cuando venga con el alfa y lo tiro así escondido. Ahora, le traigo a Dios lo feo, lo de menos valor, lo que me sobra, porque es un fastidio. Nosotros sabemos y tenemos claro que es un mandato de Dios reunirnos los días domingos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dígale que los domingos es para congregarse. Otra vez. Otra vez. Es el primer día de la semana. Es la primicia para Dios. Usted el domingo viene temprano a la iglesia, ¿sí o no? Vean lo que dice Hechos 27, 8. El lenguaje actual. Dice el domingo, ¿sí o no? Ahí no dice que el sábado. Ahí no dice que el lunes. Aló. Dice el domingo, por eso se lo puse en el lenguaje actual para que vea más claro. ¿Ok? Dice, dígale que está a su lado, es el domingo. Diré, el domingo no es para jugar fútbol, el domingo no es para la playa, el domingo no es para salir con la familia, el domingo es para Dios. Y después que usted cumpla con Dios, haga lo que usted quiera. Sigo. Dice, había muchas lámparas encendidas y como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús 1 hora y media. ¿Qué tiempo estuvo hablando a Pablo de Jesús? Hasta la medianoche. Nos damos cuenta que no era un fastidio hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Pablo hizo
lo hizo hasta la medianoche y la gente no se iba. La gente no se levantaba al baño. Habló hasta la medianoche de Jesucristo y para nadie lo que estaban ahí es un fastidio hablar de Jesús todo el tiempo, hablando de Jesucristo todo el tiempo. Mamá, tú vayas para la iglesia y ese es Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo, y Jesucristo. ¿Quieres que te hable del diablo? Escúcheme, cuando usted no se congrega, usted está demostrando indiferencia hacia Dios. Está diciendo que para usted es más importante salir a ver al nieto, salir o atender la visita, o lavar la moto el día domingo, lavar el carro el día domingo, atender la visita que precisamente llega el domingo. Escúcheme, voy a la otra. Y si no, y si nos congregamos, llegamos tarde al servicio. Cuando ya todo ha comenzado, ya la gente está llorando y llegan así, ¿ve? Llegan así. Y llegan riéndose sin vergüenza. ¿Ah? Escúcheme. Eso también se llama indiferencia ante el servicio que le estás dando o que le estamos dando a Dios. A mí me da vergüenza llegar tarde a un servicio a Dios. Nunca lo hice. Nunca. Y ahora menos. ¿Ah? Cuenta la anécdota. Un domingo estaba una señora levantando a su hijo. Hijo, levántate. Son las 6 de la mañana. Y el culto comienza a las 8. Ya va, mamá, estoy cansado. Al rato, hijo, son las 6:20, levántate. Levántate, hijo. El servicio comienza a las 8. Ya va, mamá. Hijo, son las 7:15. Levántate, vale. ¿Ah? Ya sacaste la predicación. Acuérdate que tú eras el pastor. Primera carta a los Corintios 16:2. Vean lo que dice allí. Es decir, que cada qué. ¿Cuánto? Cada domingo. Repítese lo que está a su lado. Yo creo que el que está a su lado no entendió. Dile, cada domingo. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, cada domingo, cada uno de ustedes debe ¿qué? Apartar y guardar algo de dinero según lo que haya ganado. De este modo no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. ¿Ok? O sea que cada domingo usted debe traer una ofrenda a Dios. Debe apartar algo para Dios. De acuerdo a como Dios te haya prosperado. ¿Aló? Cuando nosotros ofrendamos a como hemos prosperado, si no lo hacemos, estamos demostrándole a Dios indiferencia. Y en la medida que Dios prospera, nosotros debemos ofrendar. Porque es Dios quien te prospera. Es Dios quien nos da a nosotros. Nosotros no dependemos de ningún gobierno de la tierra. Nuestra economía no depende de ningún hombre de la tierra. Depende de Dios. Si somos obedientes a los mandamientos que Él tipificó en su palabra, usted y yo seremos prosperados en gran manera. Por eso la mujer y el hombre que están anclados con Dios, que cumplen las cosas, no les falta nada. La indiferencia te endurece el corazón. La indiferencia te transforma en Shakira, ciego, sordo y mudo. Es más, insensible al mover sobrenatural de Dios. Una persona indiferente es insensible al mover sobrenatural de Dios. ¿Oyó? Tenga eso bien claro. Marcos capítulo 8, del 14 en adelante.
Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 8, del versículo 14 en adelante. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían que un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Versículo 16. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban así que les dijo: ¿por qué discuten? Por no tener pan. Me pasa que estoy leyendo otra versión y no la Reina Valera, ¿no? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron ustedes? 12, contestaron ellos. Versículo 20. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted todavía no entiende lo que dice Jesús allí? ¿Por qué hay gente que no entiende la palabra? Y tienen 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 15 años. Es que no entiendo esto. Escúcheme. Los discípulos estuvieron con Jesús en el lugar de los hechos. ¿Cuál fue el lugar de los hechos? Ellos estuvieron repartiendo los panes y los peces, ¿sí o no? ¿Ah? Pero ellos fueron indiferentes a lo que ocurrió allí. Ellos fueron indiferentes a lo sobrenatural. Ellos dijeron, bueno, repartimos los panes y los peces porque esa gente tiene hambre. Pero no se dieron cuenta que se multiplicaron. Usted viene al servicio, usted viene a la iglesia. Bueno, yo fui a la iglesia, yo fui al culto. Y usted se sentó por allá y roncó. Usted no estuvo en adoración, porque usted lo que vino fue a dormir. Pero en la adoración Dios hizo algo en el corazón de alguien que lloró, se tiró al piso, gritó. ¿Y para usted qué? Diferente. Se parece a los discípulos. ¿Ah? Indiferencia a lo sobrenatural. Ahora, ellos acá no entienden lo que Jesús les está diciendo. Y no creen lo que Jesús puede volver a multiplicar el pan que ellos tienen. Claro está, Jesús no le está hablando de pan, le está hablando de la hipocresía. Entonces, ¿qué hace la indiferencia en tu espíritu, en tu vida? La indiferencia te vuelve improductivo en el reino. No eres capaz de interpretar los diseños que Dios está trayendo a la tierra. Y tú dices, diseño, ¿qué es eso? Bendito sea Cristo. Medida, ¿qué es eso? No entiendes el lenguaje del reino. ¿Ah? Porque nos mantuvimos o mucha gente se mantiene indiferente a lo que se llama, a la palabra revelación. ¿Ah? Y somos indiferentes a lo sobrenatural de Dios. Por lo tanto, no vamos a disfrutar de ellos. No vamos a tomar la parte que nos corresponde para hacer bendición y para ser bendecidos. ¿Ok? Ahora, esto no se trata de caminar con Jesús solamente. Esto se trata de venir a la iglesia. Perdón, esto no se trata de venir a la iglesia solamente. Se trata de entender y poner en práctica lo que Dios nos enseña. Porque hay mucha gente viniendo a la iglesia y tienen 40 años y no cambian. Quiere decir que han perdido su tiempo. Lo que han hecho es venir a la iglesia y la iglesia no cambia a nadie. Ay, la cosa está fuerte. Y se expresan así. Tú me vas a enseñar a mí. Yo tengo 40 años en el evangelio. Y todavía te hablan malandreado.
¿Ah? No se congregan cuando les da la gana. No se involucran en las actividades de la iglesia. No ponen el don en servicio a Dios. Y dicen ser cristianos evangélicos. Ay. Entonces, el evangelio no se trata de venir a la iglesia y usted sentarse en una silla azul y verde. De eso no se trata el evangelio. El evangelio va mucho más allá. O sea, Dios te llama, Dios te marcó, Dios te escogió. Hazlo como tú quieras, ¿ok? Entiéndelo como tú quieras. Pero tú tienes que hacer algo en el reino. Tú tienes que moverte a hacer algo. Porque Dios te entregó algo a ti. Tú eres de bendición. Te cuesta entender mucho eso. Eres de bendición. Lo que tú tocas tiene que ser cambiado, transformado. Por eso Dios a veces nos sacude. ¿Ok? Vean lo que dice Ezequiel 33, 31 al 33. Y así lo hacen. Llegan, ¿qué más hacen? Se sientan delante de ti y te prestan atención. Para ellos, tú eres como un cantante de dulce voz que sabe tocar bien su instrumento musical y que le canta el amor. Les gusta mucho cómo hablas, pero les gusta más el dinero. Te oyen, pero no hacen lo que les dice. Muy pronto se cumplirá todo lo que he dicho. Cuando se cumpla, van a darse cuenta de que hubo entre ellos alguien que les hablaba de mi parte. ¿De qué está hablando Dios allí? Está hablando del creyente. Está hablando del evangélico que viene a la iglesia y se sientan, prestan atención, les gusta la palabra y dicen, wow, me gusta cómo predica ese pastor, qué chévere. ¿Ah? Wow, las palabras le salen así como que le contaron lo que estoy viviendo, como que le contaron las cosas. ¿Ah? Y usted se goza. Dice la Biblia, les gusta su palabra, pero su prioridad no es Dios. Por eso no se arrepienten, son indiferentes ¿a qué? Al cambio que Dios exige de nosotros. Porque cuando usted escucha una palabra y la palabra los toca, le ministra, eso tiende a nosotros a confrontarnos y a decir como dijeron aquellas personas en el libro de los Hechos, ¿y ahora qué haremos? ¿Ah? Dios pide cambio. Dios le habilitó a Israel, el profeta Ezequiel. Y el pueblo de Dios estaba indiferente a las palabras del profeta Ezequiel. Eran indiferentes. Él hablaba y se reían y uno decía, ahí viene otra vez loco. Ahí viene a profetizarnos otra vez. Ahí viene a regañarnos otra vez. Pero dice la Biblia que el juicio les alcanzará. Cuando usted pone a Dios de primero, amado hermano, sus necesidades siempre serán suplidas. Pero cuando usted es indiferente a Dios, Dios es indiferente a usted. Las personas que son indiferentes en el servicio a Dios siempre están aplazando las cosas. Yo lo repito. Las personas que siempre son indiferentes a Dios siempre están aplazando las cosas. Aquel discípulo que Jesús llamó a servirle en Mateo 8, 21, 22. Mateo 8, 21, 22. Dice la Biblia, ¿ok? Otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Por eso le tomé esa traducción, porque mucha gente malinterpreta ese texto bíblico, ¿ok? Y Jesús está hablando de muertos espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Jesús le dijo, Señor, deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús lo está llamando. Pero Jesús le dijo, sígueme ahora,
y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. O sea, Jesús no fue insensible, ¿ok? Él quería que este discípulo colocara sus cosas en orden de prioridad. Usted puede decirle eso al que está a su lado, y coloca tus cosas en orden de prioridad. Dile, deja el desorden para que no estés aplazando las cosas de Dios, para que no aparezca como un indiferente o una indiferente ante las cosas de Dios. A veces nos comprometemos aquí, nos comprometemos allá, aquí nos comprometemos a la 1, aquí nos comprometemos a las 2:30, aquí nos comprometemos a las 5:15. Y resulta ser que aquí se atrasó algo, y si se atrasó acá, aquí no cumple, si se atrasó acá, acá no cumple, y no cumple ninguno de los tres, y queda mal. Pero si nosotros nos ordenamos, ¿ok? Y no somos indiferentes al orden que Dios estableció en nosotros, vamos a quedar bien, ¿le parece? ¿Ah? Entonces, si usted piensa seguir a Cristo, usted tiene que hacer que Él sea la primera y única prioridad en su vida. Cristo no tiene que seguir siendo el segundón en el año 2019 en tu vida. Cristo tiene que ser el primero en tu vida. ¿Usted está escuchando? Tiene que ser el primero en su vida. Ahora escúcheme. Hay personas que se escudan detrás de la fe para evadir su responsabilidad hacia el prójimo. Porque tenemos responsabilidad hacia el prójimo, ¿sí o no? Claro que sí. El segundo mandamiento que dice, ¿ah? ¿Amarás qué? Y si no me amo a mí mismo. Entonces hay personas que se escudan detrás de la fe para evadir su responsabilidad hacia el prójimo. Vea lo que dice Santiago, capítulo 2, 15 y 16, nueva traducción viviente. Dice, supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni qué vestirse o ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice a Dios, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. Y la pregunta es, ¿para qué le sirve? Eso es equivalente a un Dios te bendiga, hermano. Hermano, tengo esta necesidad, Dios te bendiga, yo estaré orando por ti. ¿Usted no ha escuchado esa frase? La usan mucho los evangélicos. Teniendo cómo darle, no le das y aguanta la cartera. Hermano, estoy buscando un pasaje y verdad que no tengo. Y usted viene de cobrar el bono. Y usted pone, el hermano está hablando con usted y dice, volviendo diciendo, reprendo el diablo, me va a robar mis reales, te reprendo, demonio, en el nombre de Jesús. Y el hermano tiene 2 días sin comer y necesita el pasaje. ¿Qué te cuesta? Sacar 100 soberanos y dárselo. 100 bolívares. Hay gente que se molesta con ese soberano, el único soberano es Dios. Pero 100 bolívares. ¿Qué te cuesta? ¿Ah? Y lo que hacemos es, bueno, hermano, voy a estar orando por usted, ¿sabe? Yo creo que Dios va a proveerle. Es más, llega a su casa, va a tener esto, lo otro y lo otro. Y profetiza y todo, pero para no dar. Son más agarrados que una persona de tercera edad en una moto. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros usamos una cortina de humo para ocultar nuestra indiferencia ante la necesidad del hermano o ante la necesidad de la hermana o del prójimo. Ahora, Cristo, nuestro Señor, nos da una bofetada acerca de ese mal. Y no solamente a nosotros, le da una bofetada a los religiosos, le da una bofetada al mundo entero, cuando Él se refirió a la parábola del buen samaritano.
Vamos un momentico a Lucas, capítulo 10, 25. Cierto día, un experto en la ley religiosa, fíjate, estamos hablando de un experto de la Torá, un experto en la ley religiosa, se levantó para probar a Jesús. Maestro, le preguntó, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Un experto de la ley. ¿Y no va a saber eso? ¿Ah? Diga usted, ¿no va a saber un experto que escudriña la ley, que el que tiene al frente es el Salvador del mundo? Aló. Sin embargo, no lo sabía. ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque en el corazón de ese hombre, con tanto intelecto, tenía indiferencia. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Me entiendes? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó. ¿Cómo le contestó? ¿Qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No sabía la ley? Aló. Señor, no me pongas a hacer de esto. Ya va. Y Jesús le dijo, correcto. Le dijo Jesús, haz eso y ¿qué? Y vivirás. Más nada, ahí tiene la salida. Pero fíjese la habilidad de este hombre. ¿Qué le dijo? El hombre quería justificarse o justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Quién es mi prójimo? ¿No va a saber quién es el prójimo? Si un doctor de la ley no es, no va a saber quién es el prójimo. ¿Usted no sabe quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? El que está al lado. La suegra es tu prójimo. Sí. Tu prójimo es el hermano de la otra iglesia. El que usa la falda que se la arrastra. El que no se afeita. Ese es tu prójimo. ¿Sí o no? El que no se baña es tu prójimo. El que huele feo es tu prójimo. El chismoso es tu prójimo. La chismosa es tu prójimo. Al que tú le caes mal y a la persona que te cae mal a ti, ese es tu prójimo. ¿O no es el prójimo ese? Ahora, ¿qué estaba haciendo este hombre? Se quería justificar. ¿Justificar qué? La indiferencia que había en su corazón. Tenía la cabeza llena de letras, pero el corazón vacío. Usted puede conocer mucha Biblia, demasiada Biblia, pero si su corazón está divorciado de la realidad de Dios, lamentablemente está mal. Tiene que volver a nacer. Nunca se bautizó, usted está remojado. Ahora, voy a seguir aquí, porque no quiero, Señor. Entonces Jesús le respondió con una historia. Como él no sabía quién era su prójimo, decía, bueno, como tú no conoces quién es, me imagino la cara de Jesús, porque tú no conoces la ley, me la dices, ¿ok? Me la deletreas, ¿ok? Pero no la practicas. Y así son los religiosos. Ay, ya, se me salió. La persona religiosa no ayuda a nadie. Son más tacaños que el diablo. Son duros. Conocen la Biblia para atrás y para adelante, pero no ayudan a nadie. Señor, te dije que no me hicieras eso. Y Jesús le contó una historia. ¿Te la cuento? Se la voy a traducir en un lenguaje guatamarero. Dice,
un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Escúcheme, venía de Jerusalén bajando. Eso quiere decir que venía de adorar a Dios. ¿Ok? Venía de adorar a Dios. Venía bajando. ¿Ok? Dice la Biblia. Dice la Biblia, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, el hombre vio la cosa y cruzó del otro lado del camino. ¿Me entiendes? Esa actitud la tiene mucha gente que ve y se aparta por aquí. No te conozco. Si te he visto, no te conozco. Yo no me meto en ese problema. Dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Hizo lo mismo. Entonces pasó un samaritano despreciado. No dice desgraciado, es despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece, le pregunta Jesús al hombre, que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo, papá. Escúcheme. Mayormente la gente que carga un espíritu de religión nunca se mueve a compasión con los demás. Nunca. Escúchame, te va a criticar a ti muchas veces, ¿ok? Pero rara vez se mueve a compasión. Hay un límite para ellos. Ellos están más interesados en tener a Cristo como Salvador que como Señor. Por eso ellos dicen y no hacen. Ellos exigen pero no hacen. Jesús le dice a este hombre, ¿cómo tú lees la Torá? ¿Cómo la interpretas? Nunca le dijo cómo tú la practicas. ¿Cierto? Ok, punto número 1. 2, ellos se justifican para no ayudar a nadie. Y el versículo 29 lo dice claramente. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús. ¿Ok? En otras palabras, son portadores de indiferencia. Jesús le responde con una parábola, ¿ok? Y hablan de un judío adorador, etcétera, que desciende de Jerusalén y pone los 13 ejemplos palpables, ¿ok? Ahora, me llama la atención el último, porque quien se movió fue un samaritano. Y eso fue una pescosa que Dios le dio, que Jesús le dio a ese hombre enseñándolo. Fue una cachetada que le dio, pero en todo el medio de la cara. Porque así es Jesús. Jesús nos confronta con su palabra. ¿Ok? Jesús hace, cuando Dios habla a nuestro espíritu, cuando Él habla a nuestras vidas, nos confronta. Y fue lo que hizo Jesús. ¿Ok? Un samaritano atendiendo a un judío. Eso no se ve. Nunca se veía en la época de Jesús. Lea Juan 4:9 rápidamente. Juan capítulo 4 versículo 9. El Evangelio según Juan. Vea lo que dice allí. La mujer samaritana le dijo ¿a quién? La mujer samaritana le dijo a Jesús. Mira que le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Perros y gatos.
En otras palabras, esta mujer le está diciendo a Jesús, mira, ¿cómo se te ocurre tú? ¿Tú estás loco? Lea bien el texto. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me vas a pedir a mí agua? ¿Tú estás loco? ¿Ah? Es lo que estamos viendo allí. ¿Ah? En otras palabras, Jesús se la puso difícil a este intérprete de la palabra. ¿Para qué? Para atacar la indiferencia que había en él. Se la puso chiquita. Muchas veces, amados, Dios nos pondrá a servirle a la gente que usted más odia. A veces nosotros somos tan indiferentes que Dios permite que en nuestras vidas sucedan estos cambios. Por eso les dije al principio, hay cosas que nosotros no valoramos. Hay cosas que le damos la espalda. Hay cosas que tildamos de menos. Pero cuando tú la buscas para darle el valor, ya no están. No te quejes, no llores, no te deprimas, porque la indiferencia destruye el futuro que muchas veces nosotros no estamos viendo. Indiferencia es girar la cara cuando vemos el dolor. Indiferencia es taparnos las orejas cuando oímos su clamor. Llegamos a pensar que negarnos es más fuerte que la realidad. Pero la verdad es que cuanto más nosotros ignoramos los hechos, más somos responsables de ellos. Porque Dios permite que tú veas una necesidad. Dios permite que tú veas la compadecencia de otra persona. Dios permite que tú veas la debilidad de una persona. Pero no es para señalar, es para atenderla. Es para darle una palabra. Es para llegar y palpar, tocar quizás. Es para doblegar nuestros corazones que muchas veces se endurecen. Es para ver nuestra acción en un momento determinado. El dolor de los demás debe ser nuestro dolor. No podemos nosotros ni debemos mirar hacia el otro lado. Hacernos el paisa, como dicen por allí. Ese es el problema tuyo. A ver cómo tú resuelves. Es más, tú me caes mal y pesado. Y en el nombre de Jesucristo te bendigo. ¿Qué pasó? Dije algo. ¿Ah? Repartimos bendición. Oramos por la gente, pero tenemos el corazón duro hacia esa persona. Nos parecemos mucho a este hombre que camina con la Biblia en la mano, y así hay muchos evangélicos con la Biblia en la mano y no le tienen compasión a nadie. Y para la gloria de Dios soy evangélico y hablo en lengua. Ahora no sé qué lenguas serán esas. No es posible, amado, que nosotros amemos a Dios y despreciemos al prójimo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No es posible que nosotros nos paremos en un púlpito, Señor, te amo, y después vayamos detrás de las puertas, detrás de las cortinas, detrás de las paredes, a hablar mal de la mano, a hablar mal de la otra. Eso se llama indiferencia. Eso se llama odio. Eso se llama tener un corazón duro. Eso se llama nunca tener revelación en su vida. Jamás tiene un contacto con Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 3:15, ¿qué dice? No, primera de Juan 3:15. Me adelanté, pero lo hago. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Cristo. Dígale que está a su lado, o me amas o me amas. Pero no me vas, dile, no me va a matar. La indiferencia nos ciega muchas veces, o mayormente nos ciega, y nos lleva a escupir, a maltratar, a vejar, a señalar, a destruir, a separar, a dividir, como usted quiera. La indiferencia se parece mucho, es comadre y compadre del chisme. Escúcheme esto. Los malos
tienen éxito porque los buenos por su indiferencia no hacen nada para detenerlos. Si nosotros dejamos la indiferencia, entonces todo nuestro entorno cambia. Así de sencillo. Entonces, hagamos aún lo que no nos toca hacer, pero vamos a hacerlo. Vamos a quitar la piedra del camino para que los que vienen detrás de nosotros no se tropiecen con ella. Pero hay gente que pone la piedra a propósito para que se tropiece y espera a ver que se tropiece. Y cuando se tropieza, suelta la carcajada. Sí, son hijos del diablo. Cuando tú hagas una acción, piensa en el prójimo, piensa en el otro. No solamente piensa en usted. Yo quito la piedra y la vuelvo a poner, porque como yo la vi, bueno, que se tropiece el que viene después de mí. No debe ser así. ¿Ah?